Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa El Universo Humano en Extensión. Les saluda a su amigo Ernesto Duque Padilla y está como siempre conmigo en el micrófono Zaida Morlet Villa. Muy buenas tardes, Zaida. Buenas tardes, maestro, y buenas tardes a todo el auditorio que como cada viernes nos sintoniza por el 104.1 de Radio Universidad. Todos los viernes de 2 a 3 de la tarde, efectivamente en el 104.1 de frecuencia modulada. Llámenos, participe con nosotros en este espacio, comentamos siempre temas de interés y actualidad de la cultura. Ofrecemos nuestra opinión desde el punto de vista de las ciencias sociales. Y bueno, pues hoy tenemos un programa con un invitado especial, el doctor Carlos Recio, pero vamos a hablar de la historia de Saltillo. Bienvenido, sí. Carlos. Muchas gracias a ambos y pues al auditorio también que nos sintoniza. Pues entonces les indicamos nuestras formas de contacto. Directo cabina es el 482-6995. Recuerde que también estamos en las redes sociales, YouTube, en Twitter, también en Facebook. Muchas gracias a toda la gente que ya se está uniendo a la conversación, transmitiendo en vivo a través de internet en www.uadec.mx/radio, en el streaming también de Radio Universidad, y por supuesto los invitamos a visitar ernestoduque.com. Ahí encontrará y todos nuestros programas anteriores. Lo que somos, quiénes somos, cómo somos, no es independiente de dónde estamos. ¿Y dónde estamos? Pues en una localidad del noreste de México, que se llama Saltillo. Lo aclaro, bueno, porque ese va a ser nuestro tema del día de hoy, relativo a la historia de esta ciudad, y pues lo aclaro porque tenemos auditorio de distintas partes en el país y en otras latitudes. Y bueno, vamos entonces a hablar del origen. Titulamos nuestro programa Saltillo, la ciudad de la salud y de las flores. Y es una de tantos nombres que ha recibido. Sí, hay varios sobrenombres, alrededor de, no sé, entre 5 o 7, ¿no? Que podríamos detectar desde la época colonial. Entonces los vamos distribuyendo, sí, poco a poco. Entonces, Carlos, bueno, tú eres un historiador, maestro de la Escuela de Ciencias Sociales, precisamente en la especialidad o en la carrera de Historia, también de esta Escuela de Ciencias de la Comunicación donde se encuentra la estación de radio, y fuiste director precisamente de la misma, maestro y profesor en esta institución, y en Ciencias Sociales, donde también, sí, actualmente das clases. Yo creo que uno de los directores que más ha estado en direcciones, ¿no? Sí, ¿verdad? Perpetuado en tres periodos. Aquí hiciste dos periodos. Los periodos fueron 6 años. Y luego hiciste uno allá. Allá, y luego me fui en año sabático, estuve recorriendo pues un poco te fuiste el mundo. porque quisiste, porque sí, todavía te podías haber quedado. Me podía haber quedado otros 3. ¿Estuviste fuera del país? Sí, estuve en Florencia 3 meses, en Corea, un poquito más de un mes, en Seúl y en México. Y en Francia, de hecho. Como para un historiador eso es importante. Un historiador que pues ahora con la nueva tendencia de la microhistoria, o la historia regional, sí, y como lo vamos a demostrar el día de hoy, pues se ocupa y se preocupa de sus temas locales, ¿no? Sí, definitivamente. Por ejemplo, pero esto te enriquece. Mucho. En Corea, por ejemplo, tenía un proyecto con una colega que me invitó a la Universidad de Konkuk, en Seúl, a comentar algo sobre gastronomía mexicana y también mitología de los aztecas, muy particularmente un poco de los mayas, que pues esa visión exótica que surgió en Europa, ¿no? De México, como Egipto, Indochina, pues también permeó un poco en Oriente, de manera que di un par de conferencias. Sí, pero entonces eso te permite verte como un espejo, ¿no? Con una mirada a distancia y a través de la mirada de los otros, ¿no? Definitivamente, las preguntas que hacen los alumnos, etcétera. Que quizás a nosotros no se nos hubieran ocurrido. No, nunca. ¿No? Por ejemplo, en Florencia, sí, recuerdo di en una universidad, se llama Instituto Europeo, Universitario Europeo, y me preguntaba una muchacha que estudia el doctorado que por qué en México no se hicieron imágenes, grabados o litografías reflejando el propio México en el siglo XIX. La mayor parte de las imágenes, digamos que un 90% de las imágenes sobre México fueron hechos en Francia, en Inglaterra, en Holanda, y es algo que yo nunca había visto. Bueno, debo decir entre paréntesis que Carlos Recio también es fotógrafo. Sí, un tiempo le he dejado un poco, pero sí. No, bueno, pero a la imagen, el mundo. A la imagen más que todo, porque a incluso las hemos tenido, sí, de las imágenes, no sé, en algunos religiosas y todo. De todo tipo. Que hicimos, por ejemplo, en algún taller o diplomado, participaste también con la cuestión de la imagen. La imagen, y sí, de fotografía, de hecho trabajé muchos años. Sí. Yo creo que unos 10 años de mi vida trabajé como fotógrafo o dando clases de fotografía,
etcétera. Entonces tengo una colección muy larga de imágenes. Bueno, mira, entonces son distintas cosas de las que podemos hablar, tanto de la imagen de nuestros sitios, la localidad tiene una imagen obviamente y hay un imaginario en nosotros en torno a eso. También entonces de los sucesos o acontecimientos, lo que normalmente entendemos por historia, por lo menos la historia tradicional vista por fechas y en secuencia cronológica. Y luego pues también de la cuestión de los espacios. Yo insisto mucho en el entorno porque no somos independientes. Ahora, por ejemplo, los psicoanalistas ya no vemos al individuo hacia adentro con su pasado, sino en su entorno. Hoy es imposible estudiar psicoanálisis sin la filosofía. Y la filosofía sin el psicoanálisis y así las disciplinas. Entonces no podemos separar la historia. Sí. Por eso decía yo al principio de lo que somos y cómo somos. Bueno, ¿con qué empezamos? ¿Con la fundación? ¿O qué? Puede ser la fundación, bueno, quizá cronológicamente, sí. y Sí, si les parece, luego quizá los apodos, y finalmente cómo ha sido representado Saltillo a través de imágenes en Europa y en México mismo. Ah, mira, qué interesante. Eso quizá bueno, el auditorio le interesará saber, bueno, ¿por qué se fundó Saltillo? Pues en medio del desierto. Realmente Saltillo... No, pero nosotros lo vemos en medio del desierto. Yo creo que tendríamos que situarnos por aquellos tiempos a la llegada de los conquistadores, ¿no? Es decir... ¿Qué vieron? Fuera de las montañas, pues el desierto, ¿no? De hecho, había Alonso de la Mota y Escobar, un fraile que viene a los pocos años de la fundación de Saltillo. Ya después de que se había fundado. Sí, digamos que 30 años después, dice que Saltillo, después de atravesar casi 300 kilómetros, lo dicen leguas. ¿De dónde? De Mazapil directamente. Ajá. Dice que no hay agua. Mazapil, Zacatecas, estamos hablando hacia el sur. Hacia el sur, sí, más unos 300 kilómetros. Y decía, de hecho, el agua en algunos puntos es tan malo que hay una hacienda que se llama Gruñidora, que existe todavía el punto. ¿Y es por el ruido que? Por el ruido que hacía el vientre de los viajeros cuando tomaban el agua. ¿Ves cómo no somos independientes del entorno? No, para nada. Entonces, no, o sea, la realidad, la práctica social se construye en el espacio, en el tiempo, pues sí, y en el lugar. Y en el lugar. Entonces, cuando llegan los conquistadores, lo primero que ven es el Valle de Ramadero. De hecho, le llaman el Valle de la Buena Esperanza, ¿verdad? Bueno, pues actualmente así es. Ya ven ahí el desarrollo industrial que tenemos ahora, con Ciudad de Ramadero. Y es ciudad. Es una ciudad casi satélite de Saltillo, una ciudad industrial. Y cuando llegan a Saltillo, pues realmente ven un vergel. Es decir, se contabilizaron pocos años después cerca de 667 manantiales grandes y allá, chicos. en Derramadero. En Saltillo en ya. el valle ya de Saltillo. Era una ciudad por preciosa. ejemplo, para la descripción que hace Carlos Valdés, llena de ciénegas y... Sí, con muchos árboles, con arroyos. Incluso decía Fray Juan Agustín de Morfi en el siglo XVIII, dice, la casa llega hasta las casas, es decir, llegaban los venados, la casa... O sea, llegaba el venado, se asomaba a tu ventana. Se asomaba prácticamente a beber agua de alguna ciénega. Y muchas casas tenían sus propios ojitos. Sí. Por ejemplo, donde estuvo Morfi. O sea, no norias necesariamente. No necesariamente. Que por ahí brotaba el agua. Había pequeños reventaderos de agua, ojitos muy, por ejemplo, cerca de la plaza. En Valde tenemos hoy un ojo de agua, que es una, ¿cómo se dice? Un barrio, pues, emblemático de la ciudad. Sí, el barrio fundador. Y están en nuestro nombre, Saltillo. Viene de un salto de agua, vamos a hablar ¿no? de eso, porque ahí es una de las versiones, es justamente el salto. El salto chiquillo. Digamos, es un poco legendario que escucharon un rumor del agua muy fuerte y cuando llegan descubren que el salto en realidad era un saltillo, un salto pequeño. El mismo Morfi, el fraile Morfi, que pasa por Saltillo proveniente de Guadalajara, dice que el diámetro del chorro de agua, porque si era un salto del agua, brotaba, no como ahora. El del ojo de agua. El del ojo de agua. Tenía un diámetro de cerca de 60 centímetros de ancho y el brinco que daba el agua un poco por el desnivel era de 1,5 metros de largo. Wow, estaba alto. Entonces, sí era un salto real de agua. Importante. Sin embargo, el padre Fuentes, que fue el primer historiador de Saltillo, el padre Pedro Fuentes, quien terminó la catedral, da varias versiones. La terminó él como... bueno, sí, el encargado de la parroquia. El encargado de en esa época. En ese momento, sí, se encarga de... Y él dice, bueno, hay 3 versiones fundamentalmente, 2 versiones específicas sobre el nombre de Saltillo. Una es que significa en lengua náhuatl o chichimeca, tierra alta de muchas aguas. De manera que si vemos la mesa de Arizpe, esta parte elevada que luego deriva en las colinas como mesa de Arizpe para el ojo de agua, ¿para dónde? Hacia arriba, hacia la central de autobuses, digamos, la colonia Bellavista.
es como una meseta que luego se desliza de manera ciertamente abrupta. Hacia donde fue el Fortín de Carlota, que ahora sería la Plaza México. La plaza cercano al Fortín de Carlota. Cercano al mirador. Eso es como, yo me imagino como un brazo o una mano del que surgen unos dedos, y esos dedos son la loma de Santa Anita, la loma del Mirador, la loma que está junto al Chapulín, ¿verdad? Ahora hay que hacer un esfuerzo para ver eso poblado y ahora pues urbanizado, ¿no? Sí, en esa Pero época, sin embargo pues, también lo marcan todavía los arroyos. También, la traza de las calles. La traza de las y los calles. Arroyos que existen, aunque están canalizados, siguen existiendo. Sí, en su mayoría, sí, por ahí hay pedazos donde uno cruza en las calles. Bueno, pero hay otros interpretaciones sobre el nombre el nombre de Saltillo. Uno es eso, que justamente el agua que venía bajando de la Mesa de Arizpe, es decir, digamos de la colonia Bellavista hacia ese descenso por Hidalgo, por Morelos, Bravo, etcétera, se le atribuía pues el nombre de la tierra alta de muchas aguas. Pero el mismo Padre Fuentes dice algo un poco más chusco, podríamos decir, que entre los 15 conquistadores que llegaron a fundar, comandados por Alberto del Canto, había uno que le apodaban el Saltillo. Mira. Así como Juan Pérez Chocayo, que Chocayo significa cencerro, entonces Alberto del Canto hacía bromas haciendo sonar un cencerro cuando él había muerto, cuando había muerto, señor Canique, para decir, sí, exacto, o sea, apodo. Es posible, dice el Padre Fuentes, porque él se basa en la historia oral, ¿verdad? Pero se ha quedado como más en el imaginario colectivo el pequeño salto del agua. Salto, pero hay otras todavía más interpretaciones sobre sí, ya recientemente, bueno, en la época colonial, que equivale a la Edad Media justamente en Europa, es un poco el estilo, la religiosidad y todo, aunque estamos hablando, pues bueno, de los siglos XVI, de varios siglos después, al XIX, a inicios, se le llamó la llave de tierra adentro. Eso es bonito. Tierra adentro. Eso es bonito, era hacia el norte de la metrópoli, la capital además de México. Muy poético el nombre, ¿no? Tierra adentro, como una forma de percibir, no sé, la provincia. Sí. Tierra afuera era hacia las costas, tierra adentro era hacia el norte, hacia Texas. Hacia el interior del... Entonces, lo que sucede es que Saltillo, que fue fundado, digamos, en dos periodos, primero con los 15 conquistadores españoles y después con... Y hay un problema ahí con la fecha, otra vez con el tema van a decirlo. También sí. Ya se han profundizado mucho, pero recordemos que nuestro auditorio está formado por un público en general y seguramente algunos niños que ya salieron de la escuela nos están escuchando y espero con interés porque esto es educativo. Sí, definitivamente. Y entonces, bueno, se le llamó... En 1774 ya hay... No. En la época colonial... Al 74 al 77, por ahí más o menos. El 574, yo pienso más 75, 77. Sí. Lo que sucede es que Mazapil se fundó en 1568. Y los fundadores de Saltillo venían de Mazapil. Entonces tuvo que ser después. Y yo me encontré en España. ¿No venían en Valde? Bueno, sí, por favor, con este dato. ¿Estuviste en el archivo estuve en el archivo de Indias un mes, hace varios años. Y me encontré un documento, porque todo el mundo vamos y buscamos un acta de fundación. Yo creo que sí, parece ¿verdad? Que no existe. Entonces, sí, lo más que me acerqué... Existe el acta de fundación de San Esteban de la Nueva Tlaxcala. De la Nueva Tlaxcala, para 14 la años gente después. Que tenga interés, está en el archivo municipal de Saltillo. Exacto. Ahí en Juárez y Leona Vicario. Sí. Pueden ustedes consultarlo, existe. Sí, se puede ver ahí. De algunos años después. Y ha sido paleografiado, es decir, transcrito. Sí, y hay una publicación que se encuentra en las bibliotecas. En la Escuela de Historia tenemos una copia impresa en libro, ¿verdad? Mira, no sabía. Pero siempre, el original es mucho más... No entra cualquiera. Yo lo veía porque era director del archivo. Pues sí. No, pero ya en las primarias ya hay una materia que se llama Coahuila. Entonces ya hay un libro de texto donde viene así esos dos datos. O sea, la primera fundación y la segunda. ¿Y qué encontraste entonces? Y entonces encontré que al rey le informan, más bien primero el rey solicita que se haga una población en la frontera de indios. La frontera de indios era de Mazapil hacia arriba. Los indios chichimecas, que eran como 140 denominaciones distintas, de nombres algunos muy simpáticos como los tripas blancas, los piedritas, los orejones, rayados, borrados, guachichiles. Es decir, los españoles no avanzaban más allá de Mazapil porque era la frontera de indios, así se le llamaba. Entonces el rey Felipe II pide que se funde una población más allá de esa frontera
¿Pero frontera en qué sentido? A ver si no en que no, ¿En no qué terreno hostil? Sí, exactamente. Era como el límite Era entre el dominio imaginario, español, ¿no? O la presencia. Sí, era. Sí, porque no había barrera, no vamos a éramos decir. respetuosos con los No. países que existían. Digamos, naciones, pues, a los grupos Sí. etnias que había por acá. Exacto. que tenían Entonces, su en ese territorio. documento lo tuve yo manuscrito, ¿no? En manos Bueno, de y ahí ordena 1574. 74. Ordena primero que se investigue dónde puede formarse la ciudad. Okay. Lamentablemente, pues bueno, tú lo sabes, en los archivos son como rompecabezas incompletos los documentos. Encuentras una pieza, pero hay otra que falta. Y por más que busqué durante varios días, no encontré la secuencia de qué pasó. Decían, le vamos a mandar al rey los informes que tenemos, todavía a fines de 1574. Ok, y antes no. Entonces, obviamente antes yo no. digo que no se fundó antes de esa Difícilmente. fecha. Por lo menos si la referencia a la que hay ahí es a Saltillo. Sí. Quizá. Es muy probable. Aunque, ¿qué otro de allá para acá? Sí, no, pues Saltillo fue la primera ciudad en el noreste en ser creada, más allá de Monterrey. Y lo interesante es que después llega un contingente de tlaxcaltecas en 1591, funda un pueblo contiguo al Saltillo. Sí, San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Y gracias a los tlaxcaltecas se fundan otras ciudades como Monclova, como General Parras, Cepeda. General Cepeda, Cuatro Ciénegas, Monterrey, Bustamante. Mira, pensamos en lo mismo. Y San Antonio, Texas, de hecho, son indios, españoles de las Islas Canarias que al llegar a Saltillo piden apoyo y les acompañan un grupo de tlaxcaltecas. Oye, luego vienen los bejareños, ¿no? También. Ese grupo de personas, historiadores. Descendientes de los canarios. Claro, que ahora andan buscando su origen. Sí. Exacto, y entonces por eso se llamaba la llave de tierra adentro, es decir, Saltillo era el punto de partida para las exploraciones y las fundaciones de otras poblaciones. De hecho, Monclova se fundó alrededor de 3 o 4 veces, no se podía mantener, de hecho le llamaban el ave fénix porque resurgía de las cenizas. Hijo, no, es que esa historia de Monclova, de veras, deben de leerla, por lo menos no sé de qué referencia me des tú, pero si consiguen la saga liberal de los Madero, libro de Manuel Guerra, de Manuel Guerra de Luna, sí, muy bueno. Van a ver cuántas veces ahí, porque es un antecesor de Francisco y Madero, ¿no? El bisabuelo. Que sí, el abuelo Evaristo. Francisco Madero, el abuelo. Madero Gaxiola, que el abuelo, siendo alcalde, no sé, 23 años, ¿cuánto tendría? 21 muy años. Joven, sí. Y pues todo el tiempo en peligro, Monclova desaparecía, efectivamente. Desaparecía y volvía a aparecer. En el caso de Monterrey se fundó 2 veces. A ver, pero vamos a Saltillo. Y Saltillo, bueno, Saltillo no desaparece por los tlaxcaltecas. Realmente ellos alimentaron. Pero es al 91, si desde el 91. De la fecha oficial que es 1577. Sí. Bueno, y ahí hay unos años en los que lidiaron y se las arreglaron sol, pero ¿cómo llegaban? ¿Para qué llegaban? Sí, había una cuestión de lo social y cómo venían, porque quién era la punta de lanza, después cómo se evangelizaba, cómo se comercializaba, cómo se fundaba, se poblaba. De hecho, había 3 motivos importantes por los que Saltillo fue fundado. Primero, desde antes de que fuera fundado, Saltillo era un centro de acopio de indios. Es decir, hacían racias, agrupaban a indios chichimecas gracias a amigos, porque los españoles tenían que tener grupos de indios amigos para atrapar a otros enemigos de los indios, pero que eran chichimecas, los traían a Saltillo y de aquí los distribuían hacia las minas de Nuevo León, en Lampazos, hacia San Gregorio se llaman las minas, hacia Mazapil, hacia Zacatecas. Por eso fue después muy importante la Feria de Saltillo. Ese fue el segundo motivo. Ajá. El primero fue hacer racias, hacer esclavos o encomendados, a los indios juntarlos y mandarlos a las minas. Eran originarios, no estamos hablando de los esclavos que venían de África. No, todavía no, llegaron después. El segundo motivo fue precisamente crear huertas y sembrar trigo y maíz. Los españoles, para alimentar a la población. Los españoles tenían 2 actividades, sembraban trigo, sembraban un poco de maíz y tenían cabras. Pues con eso devastaron el valle. Sí. Porque imagínate, eso que acabas de decir, sembrar trigo y poner cabras, ya es deforestación. Pues se comían todas y aquello, ahora lo podemos ver en las tolvaneras amarillas cuando hay cambios de clima, ¿verdad? Sí. De hecho, como referencia, en Chihuahua en el siglo XIX todavía una vaca para poder sobrevivir requería el espacio de 1 hectárea.
en lo que crecía la hierba y comía de un lado, Sí. y en lo que volvía a crecer hierba suficiente tenían que mover a la Una vaca. hectárea. Entonces por eso las extensiones eran tan grandes, ¿no? Claro. Eran baratas, Y pero... Carlos Valdés en alguna ocasión describía lo que pudo haber sido el encuentro con este hermoso valle, Sí. y lo imagina así, viendo los españoles que llegan, encuentran un lugar hermoso, lleno de ciénegas, Sí. bueno, con peces endémicos, con Sí. donde los venados, los jabalís, los distintos guajolotes se acercaban a beber agua, y las poblaciones de indios en los lugares desérticos o en la montaña, en Zapalirameo, por allá en General Cepeda, sí, bueno, yo pues, sí. como respetando ese lugar donde todos tenían derecho. Sí. No sé. Bueno, es un sitio, lo que pasa es que los indios nómadas se movían conforme a donde encontraban alimento. Por ejemplo, en Claro. verano iban mucho hasta San Luis Potosí, Pero porque se iban ahí por la está- tuna. se iban por las tunas. Por Bueno, las ahí te va tunas, la sí. otra, esa siempre la platico. Ah, sí, es la historia. Sí, a ver, que lo cuente, que lo cuente. Esa también es de Carlos, porque Ah, sí. si tú la ves desde el aire, hay como rutas, ¿verdad? Si tú ves las nopaleras, ¿no? Ajá. Se Sí, ven tienen ruta, como si fueran forma. caminos, ¿no? Ah, Bueno, como ya. todo, como distribución. Sí. Y dice que eran los caminos de los indios. De los indios. Porque pues la semilla para Claro. germinar tiene que ser lavada gástricamente, o sea, la Sí. tuvieron que ver defecado. Como sucede Así con es los que pajaritos, comiendo y ¿no? cagando, ¿no? Ahí Sí. iban caminando. Iban dejando y ya iban quedando. Sí, suena Algo así, muy ¿verdad? lógico, sí. Entonces, en Saltillo, Vito Alessio Robles sí comenta que había aduares, le llama él, que son agrupaciones. Por Ajá. ejemplo, en el Mirador, que ahora es un poco cuestionado con la cuestión de la torre, Vito Sí. Alessio menciona que en esa zona y en el Ojo de Agua era un sitio de tránsito y permanencia temporal de los indios que llama los huachichiles, los águilas rojas. Ujú. Los rayados y borrados estaban hacia Ramos Arizpe. Para Ramos. Hacia Ramos, Ah. sí. Y había una frontera, Álvaro Canales, que también es historiador, un poco de broma, dice, el límite era la calle de... historiador un poco de broma? Sí, o sea, es historiador, pero un poco en broma. Ah, ok, coma. sí, ya. Es historiador, no, sí, es serio. Sí, sí, es serio. Pero Pero él yo en sé. tono de broma en to- comenta. En tono Sí. de broma, Ya, exacto, ya. comenta que el límite era la calle de Victoria. Ajá. Entonces, como que los huachichiles eran de Victoria para arriba o para el sur, Ajá. y los rayados y borrados para el norte, lo cual, pues nada más digo, lo dice en broma. No, bueno, pero lo que Porque pasa es que sí hay un fundamento para hablar de la división geográfica, ¿no? Sí, Napoleón decía que la geografía es la guerra, de ahí ganabas la batalla. pues Pero sí. en este caso, tú vas a esa calle de Allende, así chueca como Ahí está, sí fue era un bonito. arroyo. Sí. Y eso sí dividía Saltillo, o la bella Sí. Santiago de Saltillo, de San Esteban de la Nueva Tlaxcala. De hecho era un reventón, perdón, era una sequía. Ajá. Era una sequía, no era un arroyo como el de la Tórtola, el Guanajuato, etcétera. Era una sequía Era una construida. sequía. Generalmente las acequias tenían pues 30 centímetros de diámetro. Pues, no eran claro, no. Pero con esa agua era suficiente. Y de hecho la calle de Allende... Porque además, mira, la caída que tiene, la calle de Sí. Allende, toda nuestra ciudad, implica que se desliza un gran volumen. Así es de que Sí. pues, Ujú. puede equivaler a misma un caída. pequeño río si tú lo ves en esa dimensión. Exacto. Vamos entonces preparando nuestra salida al corte de la media hora para alcanzar a saludar a nuestro auditorio que nos está viendo por Facebook. Estamos transmitiendo Y que, sí, en por vivo, Facebook, pero que curiosamente no han enviado saludos este día de hoy, pero tenemos un montón de likes pero bastantes. y eso sí. visitas, ¿no? Sí, lo están viendo. Pero Lo bueno, escuchan. entonces vamos a regresar con nuestro tema. Vamos a interrumpir también nuestra transmisión de Facebook porque tiene sentido para que quien pesque la segunda parte lo haga desde el inicio y no si llegamos a localizarla en un punto importante luego se nos pierde, ¿no? Entonces vamos a salir a corte y ya regresamos. Estamos en su programa El Universo Humano en Extensión. Le saluda a su amigo Ernesto Duque Padilla y como siempre conmigo en el micrófono Zaida Morlet Villa. Gracias por continuar con nosotros. Buenas tardes. Quienes escucharon la primera parte del programa saben que estamos platicando con el doctor Carlos Recio sobre historia de nuestra ciudad, de Saltillo, Coahuila. Esta hermosa villa que se fundó al noreste de México, allá por 1577. Más o menos. Y cuya fecha oficial es hacia el 77. Y bueno, pues vamos a continuar con este tema. Ahora, hablamos ya sobre la fundación y algunas de las formas en que se le ha dicho o representado. Podríamos ahora ahondar un poco más en otras figuras, digamos, literarias, como se conoce, yo creo para todos es conocida la expresión el Atenas de México, sí. ¿no? Sí, el nombre del Ateneo, de hecho, viene también de ahí, ¿verdad? Viene de ahí, ¿no? Como un centro cultural
pues yo no sé, pero esto ya es más reciente, ¿no? Sí, no, yo calculo que ese sobrenombre surge hacia 1920. Hay un texto de Tomás Berlanga. Tomás Berlanga fue un abogado muy conocido, de hecho lo estuvo en la cárcel porque estuvo en contra de un gobernador, etcétera. Era un gran orador, era positivista. Y en algún momento, escribe un libro muy positivista donde integra documentos, algunos un poco apócrifos, pero él no lo sabía, y se llama Monografía Histórica de la Ciudad de Saltillo. Y termina el libro de cerca de 100 páginas diciendo: Saltillo, por sus centros educativos, que eran por un lado la Normal, el Ateneo, las escuelas que se habían creado en el gobierno de Evaristo Madero, algunas protestantes, otras católicas, dice: Saltillo, por sus centros educativos, está llamada a ser la Atenas de México. Bueno, ya esa es la época en que había pasado por ahí Artemio Arispe. Sí, por el Ateneo. Ya. Por el Ateneo, el propio Carranza, pero además ya hablando de cuestiones ocultas, ¿no? Sí. Y bueno, positivismo, y era perseguido porque el positivismo ya estaba totalmente instaurado y oficializado, ¿no? Era un proyecto porfiriano. Al contrario, yo creo que para esas fechas era muy aceptado. Era aceptado, el positivismo, pero era la línea del conocimiento, o sea. Sí, de hecho el Ateneo esa era la forma de como tal. Más bien él fue perseguido por motivos políticos, porque apoyó a un gobernador, no recuerdo si fue Miguel Cárdenas. Miguel Cárdenas. Apoyó a Cárdenas. Digo, por las fechas que dices, debió haber sido él. Sí, que duró 15 años, ¿no? Miguel Cárdenas, en todo el medio porfiriato. Sí. Entonces, ese es un sobrenombre pues muy interesante, ¿no? El nombre de Ateneo viene. Y Atenas. Y además, pero se ha conservado mucho porque es como el orgullo decirlo, ¿no? Claro, te llena la boca cuando dices. Le decías de lo de Atenas. De hecho, Atenas, pues recordemos que era la ciudad griega orientada a la sabiduría, a la educación, a diferencia de Esparta, que era la ciudad militar, ¿verdad? Entonces Saltillo estuvo destinada, sobre todo en los primeros años del siglo XX, a ser un centro educativo muy importante, como lo es de alguna manera Austin en Texas, Salamanca en España, pero en ese entonces, Florencia en Italia. Había los institutos literarios y científicos, y estaban también los institutos clericales o religiosos, ¿no? Por ejemplo, donde está ahora el Museo de las Aves, que era el Colegio de San Juan. Pero ya estaba el Ateneo también, desde 1850. Sí, el Colegio de San Juan es de fines del siglo XIX. Tiene una biblioteca preciosa que ahora está en Torreón, de hecho. Y pues sí, era un centro educativo. Existe en Torreón, Tenía esa pregunta desde hace muchos años. Sí, se la llevaron para allá. Yo me tocó verla todavía en los años 70. Había libros encuadernados en pergamino del siglo XVIII. Muy, muy valiosa la biblioteca. Es muy interesante, la verdad no sabía que se hubiera rescatado. Los cuadros dispersos, me imagino. Algunas, se conservan algunas, de hecho, muy valiosas. Una de ellas que mandó a hacer un pariente de Ramos Arizpe, Pedro Quintín de Arizpe, donde aparecen los santos y al centro la Virgen de Guadalupe y los santos jesuitas, que está en la nave izquierda. Y es que para los saltillenses, estamos hablando del Templo de San Juan y contigo estaba el colegio, ¿verdad? El colegio, es el Museo de las Aves. Ahí entonces. Era muy interesante ese colegio, incluso tenía su propio cementerio. Los jesuitas que morían ahí eran enterrados en el patio, muy cerca pues del jardín, un poquito hacia atrás, porque abarcaba el jardín prácticamente hasta la escuela tipo. La escuela, hasta un poquito más arriba todavía era la huerta, hasta se calcula Félix U. Gómez, es decir, la plaza Félix U. Gómez, era una gran huerta. Entonces estaba muy era grande. Muy grande. Incluso hasta con el nivel, ¿no? Sí, tenía ojos de agua, etcétera, pozos. Lamentablemente, en la época de la Revolución terminó la escuela. Cuando llega Francisco Villa a la sierra con la expulsión. Y luego, ¿qué otros motes, qué otros apodos ha tenido? Bueno, hay una, no como mote, o sea, como una palabra o un término acuñado, sino como concepto. En 1700 hay un documento en el archivo municipal que dicen: en Saltillo no hay médicos porque no se necesitan. Y Saltillo es una ciudad muy saludable y el clima templado hace que la gente no se enferme. Claro que pues si no se enfermábamos, yo pienso que nuestros ancestros se morían. Los muy jóvenes los curaban. Yo pienso que los tlaxcaltecas en buena medida, es decir, había parteras, por ejemplo, había curanderos con los medicina tradicional, ancestral, ¿no? De hecho, el primer médico, pero sí era Saltillo una ciudad saludable. El clima de Saltillo es muy benigno todavía, aunque nos quejamos, los saltilleros así somos. Sí, ¿verdad? Y no era igual, en mis tiempos todo era mejor, el clima era
Maravilloso. Más Mira templado. cómo está descompuesto. Sí, Sí. hay efectos del cambio climático, desde luego. Definitivamente. Pero bueno, pues al final de cuentas el promedio de la temperatura es bastante Sí, aceptable, comparado ¿no? con la mayor parte de las ciudades del noreste, si ponemos Torreón, Monclova, Que son más Piedras hermosos, Negras, ¿no? sí son más extremos. Sí, son muy ¿no? extremos. Monterrey, Entonces, aquí sobre nunca todo el vamos a calor tener aquí un es... calor Hay una insoportable. anécdota muy interesante que me comentaba de cuando venían en la época de verano, Ajá. ya en los años 50, 1950, había regiomontanos, familias regiomontanas que tenían automóvil, o sea, que tenían dinero, y que venían a Saltillo a pasar la noche en la Alameda. A pasar Y la- dormían en el carro, exacto. Dormían en el carro pues estaba y más regresaban fresco. el fin de semana porque era muy fresco y en la Alameda pues más. Sí. Entonces Saltillo tenía esa característica de una ciudad fresca, templada. De hecho, en los años 50 o 60 se acuña el término de la ciudad del clima ideal. Ajá. Y para atraer a los turistas norteamericanos en los 70, Ya se 70. modificó el concepto a la ciudad del aire acondicionado, ¿verdad? Ah, mira, ahí viene. Ya Cuando ahí viene. Cuca Galindo, cuando Exacto. tu tío Sergio Recio, que cuando tenían la escuelas. escuela- Entonces un americano, el clima ideal, pues quizá no le decía mucho, pero el aire acondicionado era un concepto más cercano, ¿verdad? Sí, A porque en Estados Unidos ya había la tecnología de este tipo como un lujo, ¿no? Y acá verlo en forma natural y Sí. era un atractivo bastante interesante. Sí, Bueno, pensemos entonces ahora en las imágenes. Hablabas tú de la Alameda Zaragoza, cuando venían pues los regiomontanos ahí a pasar la noche. Pero también ahí tenemos un sitio de historia. sí, la Alameda, según la tradición, fue Ujú. creada por orden de Antonio López de Santana. Que Es era un algo cuartel que militar, que le era una agradeceremos. plaza ahí. No O de propiamente, armas, porque ¿no? Santana, no, realmente no. La mayor parte de las tropas pues estuvieron acantonadas en el mesón del Huizache, que estaba Ujú. donde es la Sociedad Manuel Acuña, o en Ujú. distintas sí. casas del centro. Esa casa que está como inconclusa, donde Al parecer era parte del mesón del era Huizache. el mesón del Y ahí Huizache. llegaron los insurgentes. A ver si me ubico, no, hay que decirlo, Sí, Acuña y Ramos. y para Ramos, la exacto, gente que nos Acuña y está Ramos. escuchando, ¿no? Exacto, Ustedes una ven casa. ahí una casa que tiene unos pinos, ¿cómo se llaman estos panteoneros? Cipreses. Cipreses. Ciprés. Y luego Y es parece que la segunda parte la quedó tumbaron. quedó ¿no? quedó Pero incompleta, quedó una de dos. incompleta, más Sí. bien, porque en el archivo municipal hay fotografía. No hay fotografía. Ah, ok. No es fotografía. Me parece que es un dibujo o un grabado. Ahí Arturo Ah, de Villarreal Fanny lo encontró. Chambers. Sí. Fanny Chambers, sí, era una norteamericana que viene Ajá. con el doctor Biff, un médico que está en Saltillo una temporada, y ella escribe un libro que le llama Face to Face with the Mexicans, cara a Ajá. cara con los mexicanos, y describe cómo es Saltillo. De hecho, no recuerdo que ponga un apodo, pero dice, es muy curioso cómo la gente pobre pide limosna y dice mal del estómago. Bueno, lo pone él en español medio Sí, tropicalizado, pero dice, aquí todo el mundo se enferma del estómago, ¿verdad? curioso. No había la costumbre de lavarse las manos, pues la Mm. gente pobre no tenía tampoco mucho acceso al jabón, Pero etcétera. entonces, visto a través de la mirada de otros, ¿no? De otros, Porque sí. Alejandro de Humboldt también me parece que debe haber escrito algo, ¿no? Sí, Tipo de Saltillo no, 1800. pero sí. No, pero de las tierras de Sí. Coahuila, ¿no? No, él más bien pasó de Acapulco a Veracruz, Ah. Tasco, etcétera. No llegó No propiamente al norte. El que sí llega es un alemán, pero este libro no está traducido al español, nomás existen 2 ejemplares en la Biblioteca de Lina, sí. y en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional en el UNAM. Es de un viajero alemán, Alejandro, no, ¿cómo se llamaba? Edward Ludecus. Ah, él no lo conozco. Sí, viene a fundar un pueblo llamado Dolores, un poquito más allá del río Bravo, el río Grande, el río Salado, por ahí. Sí. Lo funda y lo desfunda, porque entonces le ofrecen, ¿verdad? Como era en la tradición para Coahuila y Texas, una propiedad enorme, ¿no? Pues sí, en esa entonces época. llega, pero antes se documenta sobre lo que era México, y ese libro es maravilloso porque va a venir una descripción, primero imaginaria, vista desde Europa, y luego real cuando aparece acá, y escribe hasta las cucarachas, los curas que tenían varias mujeres, cómo era de árido todo, y el trazo de la ciudad, y después desaparece. Solamente encontré un mapa muy muy próximo a esa fecha en biblioteca, en el Archivo General de la Nación, donde aparece Dolores. Ya después no vuelve a aparecer, ni antes. Y aparece ahí la crucecita, ¿no? Como aparecen como los pueblos con su iglesia, ¿verdad? Sí, diario de un viajero alemán por los estados de Tamaulipas, Coahuila, Texas, algo así se... Creo que ningún historiador de Saltillo, hasta donde tengo noticia... No, nomás lo conoce Carlos Valdés y, bueno, yo y en ese entonces, Mónica
una alemana intentó traducirlo, pero no traía ¿cómo se llama? No traía el alemán antiguo. De ahí nos atoramos. Ahí debe haber un ejemplar en el Centro de Documentación Regional, en el CEDOR de la UADC. Ok. Hay un libro de Javier Villarreal, Los ojos ajenos, que precisamente habla desde 1603 con Morphy hasta fines del siglo XIX de una serie de viajeros, como 15 viajeros que pasan por Saltillo y la describen. De hecho, uno de ellos, que luego yo me encontré el libro original en francés, se llamaba Jules Leclerc, y es uno de los primeros viajeros en tren, cuando el tren apenas llegaba de Laredo a Saltillo y no había tren hacia México todavía, 1883. Y se hospeda donde ahora es una escuela, que fue el Hotel Arizpe Sainz, en la calle Victoria. En el centro de la ciudad. En el pleno corazón. Ahí era el Hotel San Esteban, de un americano que se apellidaba Barrow, y era un hotel terriblemente malo, que tenía una especie de mesa, era la cama. Ahí después van a ser Fernando Soler, ¿no? Creo que sí, creo que sí. Y por ahí eso saltillense, pero porque iba de casualidad. Y Edward Hooper, el famoso pintor hiperrealista, se hospeda ahí, realiza una serie de acuarelas, de hecho, de Saltillo. Y cuando llega Jules Leclerc, le pierden la maleta en Monterrey. Entonces llega muy contrariado en Saltillo. Le dicen que les dé una carta poder para que le trasladen la maleta y que la puedan abrir a alguien y ver si no trae contrabando. Él se enoja mucho. Entonces tiene una concepción de Saltillo muy corta, porque solo está un día, y no muy positiva. Dice que la iglesia, no alcanza a ver ni siquiera la catedral. Y dice que San Esteban es una iglesia muy rústica, etcétera. Bueno, pues era franciscana, ¿no? Sí. Tenía que ser modesta, además. Pero es la primera iglesia. Entonces es la más antigua, parte de lo que ahora es la iglesia, luego fue modificada y ampliada. Entonces hay una serie de viajeros que en particular yo lo que he notado como generalidad, sobre todo en el siglo XIX, es que la ciudad era algo triste a los ojos de los viajeros. No me digas. En el sentido, sí. No pues tenía el bullicio y el mercado. Es que no es explicable. Triste urbanísticamente. Triste rayones. Más bien como, no triste en el sentido de que de una depresión o algo así. Yo me imagino como que muy quieta, vamos a decir. Problema, no había tanto movimiento, ni vehículos, ni las casas eran de adobe y la mayor parte de la gente no las blanqueaba. Entonces se veía el color de la tierra, ¿verdad? Y el terrado de los techos vistos desde la loma del Mirador. Bueno. Entonces dice un americano que viene... Mimetizada totalmente. Totalmente. ¿No? Dice, Saltillo es una ciudad construida con lodo, dice un americano. Así es. Y en otro texto... Llegó a ser las ciudades el adobo más grandes de México. Con lodo. Sí, pues esto nos aproxima un poco a la región magrebina, en África, ¿no? Argelia, etcétera, casas que son, o en Medio Oriente, la tierra, ¿no? Entonces, triste en el sentido visual, digamos. Las únicas casas que estaban blanqueadas eran alrededor de la plaza. Las demás eran pues del color de la tierra. Ahora es difícil imaginarnos cómo se dividía la ciudad y cómo los ricos, los españoles, los criollos estaban del lado, digamos, Oriente. Sí. Oriente. Y los tlaxcaltecas del poniente, porque de la calle de Allende sobre Victoria están las casas de los ricos, o sea, no nos imaginamos cómo sería San Esteban de la Nueva Tlaxcala entonces. No, en la época eran chozas. Yo consigo una tarjeta postal de San Lorenzo, donde hay una choza más o menos típica. Eran de carrizo las casas, con techo de terrado, de tierra con madera, carrizo con madera y lodo. Muy sencillas y no muy bonitas. De hecho, eran muy simples. Solamente tenían un cuarto, dos. Y cuando era un cuarto, pues servía de cocina y de dormitorio para los tlaxcaltecas. El mismo padre Morphy. Todavía, ¿no? Digo, en pues el campo encontramos así las viviendas. El padre Morphy dice que los tlaxcaltecas han embellecido mucho el valle con sus árboles frutales, las flores que cultivaban y las hortalizas. Sí, porque recordemos que esa parte tenía huertas. Muchas huertas. Yo todavía, para los que somos saltillenses, en nuestra infancia jugábamos ahí, ¿no? Exacto. De ahí, desde el centro, por la calle de los Baños, hay huertas. Murguía hasta llegar al Álamo, ¿no? Exactamente, toda la zona hasta Puente Moreno, todo lo que era a lo largo del arroyo del pueblo. O lo que es la vía del ferrocarril. Un tío mío que actualmente tiene 94 años, Mario Dávila, fue comerciante. Y me dice que de niño, en los años 30, en verano, esa zona que comentas hacia el hospital universitario, toda esa zona de Saltillo olía a lo que llamamos nosotros cajeta, que es el late. Llegaban a contratar hasta 200 mujeres para que hicieran la cajeta de membrillo.
Entonces sí, era eso el olor. Significa que había horrores. Digo, toneladas. Arroyos. Arroyos, sí. Sí, porque Fíjate, voy a agua. tener que decirlo porque por horror. algo dice el lapsus, ¿no? Y ahora pues, no me puedo quedar callado, ¿no? En esa parte me tocó ver, pues no voy a decir nombres, finalmente gana una parte de mi interés por decirlo y otra se conserva la reprimida, pero por esa parte hicieron unos fraccionamientos con permiso, pues obviamente las autoridades, y acabaron ahí con nogaleras muy viejas, ¿no? Porque la última huerta que se conservaba ahí. Esa. De los pilares. De los pilares, esa fue... ahí sí, hecho un fraccionamiento, sobre pretexto de que eran arbustos y era hierba, cosa que no es cierto. Y también podemos hablar, ¿por qué no?, de la nogalera. Sí, que es muy reciente y sé que las autoridades están vivas. De hecho, ese lugar fue fértil durante 420 años. No más, ese es el tema. Yo no estoy hablando de una reforestación de lugares donde hay ciclos de cultivo. Estoy hablando de lugares que son como zonas naturales, ¿no? Exacto. Endémicas, sí. Curioso porque el arroyo que bajaba por Murguía lo conocimos. Sí. O sea, uno de los últimos arroyos que llevaban agua rodada. Entonces, y por eso se llamó la calle de los baños, porque ese arroyo habían hecho los tlaxcaltecas construcciones de adobe, pequeños cuartos, como donde hay aguas termales en Hermanas, por ejemplo, en Coahuila, y la gente entraba a bañarse. Muchos rancheros, campesinos que vendían, se bañaban con esa agua corriente que venía pues tendríamos que imaginarnos entonces un Saltillo como hoy es Parras, pero grandote. Exacto, Bustamante me recuerda mucho ese espíritu por las imágenes que hemos visto también, de lo que, porque todavía en el siglo XIX yo he localizado 3 imágenes muy interesantes de Saltillo del siglo XIX que son grabados. Uno de ellos, son 4 de hecho, uno en Inglaterra, uno en Estados Unidos y 2 en Francia. El primer grabado que representa el Valle de Saltillo visto desde el ojo de agua fue hecho en Estados Unidos en tiempos de la guerra, 1847, y se publicó en The New York Herald en Nueva York. Y aparece el Valle de Saltillo con manchones verdes, o sea, no era Saltillo un vergel, sino como zonas como vemos en Arteaga o en Parras, zonas muy arboladas y zonas específicos. Secas, sí. Okay. Ese grabado se tomó a partir de un daguerrotipo, o sea, de una fotografía. Sí, una de las primeras fotografías. Exacto, que tomó un soldado desde prácticamente desde la Plaza México, y después lo copiaron para poderlo imprimir en el periódico. Otro grabado fue hecho durante la intervención francesa por un soldado del 12º Regimiento de Cazadores que se llamaba Achille Cibot, y que publica en el periódico Le Monde Illustré un grabado muy similar de Saltillo, un poquito más modernizado, un poquito más grande, pero aparece desde el mismo punto de vista, desde el mirador. Y luego hay en 1871 un grabado que para mí fue fenomenal. 1871 en un periódico francés, se llama L'Événement Illustré, el evento ilustrado, el acontecimiento ilustrado. Lo compré, de hecho, en Francia, y lo publiqué en la Gaceta, de hecho. La Gaceta del Saltillo es una publicación que tiene el archivo municipal. Sí. Y aparece los combatientes del Plan de la Noria que apoyan a Porfirio Díaz contra la gente leal al gobierno, cruzando un puente. En Saltillo no hay un río, pero cruzando un puente, y al fondo se ve un castillo, ¿verdad? Entonces dije, bueno, ¿de dónde sacaron un castillo en Saltillo? En realidad es una visión imaginaria de ese enfrentamiento que hubo en 1871 entre los lerdistas, ¿verdad?, que apoyaban a Juárez y Porfirio Díaz. ¿Pero lo ubicarían en algún sitio en particular? Sí, como que yo decía, bueno, algo que tenga torres como la catedral, pues tenían un catálogo ahí más o menos de imágenes, y más bien me parece un castillo europeo y algunas iglesias, parece una ciudad europea, pero entonces yo titulé al artículo que publiqué en esta revista una imagen infiel de Saltillo, ¿no? O sea, no es fiel a cómo era la ciudad. Pues no, la historia no es fiel. Esta es una historia infiel porque precisamente ahora se reconoce la multiplicidad de sentidos, de interpretaciones, de lectura que puede tener nuestro entorno y su tradición, su historia. Sin embargo, todavía padecemos, hay alguna generación de historiadores que tratan de ser fieles, de localizar el dato exacto, casi diciendo estuve ahí, lo vi, cuando incluso en la percepción nos equivocamos y realmente hubiéramos estado ahí. Así es la historia, y lo bonito de esto justamente es eso,
la multiplicidad. Es la riqueza de la historia, ¿no? Porque mira, aquí hemos hablado muchas veces de historia, pero tú nos das otra lectura, cada invitado es diferente. También, sí. Viene Rufino y bueno, se imagina un paraíso de ¿cómo se llama? De tribus, de grupos sociales, conviviendo, peleando, etcétera. Pero tocando ese tema, bueno, pues las casas de Saltillo no son independientes de las invasiones chichimecas. Exacto. Y los muros y las ventanas. ¿Cómo era esta relación de los primeros pobladores con los que habitantes ancestrales de aquí? Bueno, la primera relación no fue hostil. Todavía hacia 1603, el padre de la Mota y Escobar dice que comerciaban con los españoles. Los chichimecas les compraban... El padre de la Mota no comerciaba lo que nos imaginamos, ¿verdad? No, bueno. De la Mota. Pero, por ejemplo, los indígenas traían animales de caza y compraban sombreros y frazadas, o sea, zarapes, etcétera. Y hay una cosa muy interesante que dice que los indios vendían piedras besoares, o piedras beseares, se dice también, que son cálculos biliares que tenían los animales, por ejemplo, los berrendos, y que son unas piedras muy bonitas, pulidas, digo, pues imagínate en el, ¿cómo se llama?, en los riñones o... Formadas ahí. En la vesícula biliar, y se atribuía desde la Edad Media... orgánicas? Pues sí, prácticamente, sí. Y se les atribuían poderes mágicos, ¿no? Desde el punto de vista que curaban muchas enfermedades, la cuestión sexual, podían estimularla, etcétera. Dice, pero los indios chichimecas se han vuelto tan hábiles porque todo el mundo quería comprar que las falsificaban. Que luego había versión pirata, ¿no? No habían llegado los chinos y no los encontramos en el mercado entonces, negro. yo pienso que sí puede haber sido un poco exagerado el que los españoles dijeran que la relación era terriblemente hostil. Pues para poder no pagar impuestos o alcabalas, para poder pero digamos no era tan hostil como no Monclova. Sí, no, aunque sí hubo incursiones, sobre todo ya en el siglo XVIII y XIX, de indios que yo la verdad justifico, ellos no tenían que comer y venían a buscar qué comer, ¿no? Y robarse el ganado, etcétera. Bueno, y los textiles dices que los intercambiaban. Sí. Para ir hablando de un emblema saltillense, ahora sí, si nos escuchan en otras partes el zarape. Del mundo. Del mundo y sus alrededores, como últimamente hemos tenido Puntos algún auditorio. Sí, el mundo creció nuestra audiencia. Ahora que los chinos andan en... y ahora que andan los chinos en el espacio, nos van escuchando. Entonces, decía... el zarape de Saltillo pues llega precisamente como un híbrido, ¿no? De esta mezcla cultural de los tlaxcaltecas con los pobladores, no sé si españoles o también indígenas de acá, pero se empieza a producir de gran colorido, en contraste con aquella aridez de la que nos hablabas y tristeza de la ciudad hecha de lodo. Sí. ¿No? Ahora aparece el colorido, colores, ¿no? Sí, el color rojo, granado de la cochinilla, el azul índigo, etcétera. De hecho, yo me encontré, y esa es una hipótesis que tengo, que el origen verdadero del zarape es de Medio Oriente, el zarape de lana, ¿verdad? Y fui a Argelia hace 11 años, fui a un congreso, y platicando con algunos investigadores me dicen, mira qué raro, zarape, existe una palabra para decir manta tejida de lana que le dicen ceravia, algo así, ceravia. Y yo digo, bueno, mi hipótesis es que posiblemente de de la región magrebina, más bien del norte de Argelia, etcétera, pudo haber pasado a Andalucía por la invasión árabe, después llegado de ahí con los conquistadores a México, y aquí, como dices, se hizo un híbrido con los tejidos en algodón. Ya existían esos tejidos en Tlaxcala. En Tlaxcala, exacto, y los tejidos en algodón en un principio, porque no conocían la oveja. El algodón, El algodón. Sí. Y con los tejidos chichimecas del petate y de las fibras. Qué riqueza, lo poco que se ha encontrado, ¿no? Por ejemplo, ahí en la Cueva de la Candelaria y en otras, el tejido, ahí muy te puede escribir, hay distintas... Incluso podían cargar agua en el tejido de palma, ¿no? Sí, hacían cuerdas, petates, y cantimploras, ¿no? Pues ni modo, se nos acaba el tiempo. Apenas estamos aprendiendo. Bien, vamos entonces a despedirnos, no sin antes saludar a nuestros amigos de Facebook y también a nuestro auditorio que en vivo nos sigue y a través de las redes sociales. Agradecerles al doctor Carlos Recio, Víctor en los controles por ahí, y ya está por ahí Lori Fuentes, ¿verdad? Así es, agradecemos a nuestro invitado, el doctor Carlos Recio. Muchas gracias. Muchas gracias a Víctor Martínez en los controles, y por supuesto los invitamos a...